Una mujer ve a un hombre negro que sostiene su bolso y de inmediato asume que estaba tratando de robárselo, por lo que tiene una crisis nerviosa. Está tan furiosa que rocía con gas pimienta al hombre negro. Sin embargo, nunca imaginó lo que sucedió después. ¿Qué piensas sobre el racismo? Comparte tu perspectiva en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para recibir más historias que te hagan reflexionar. Ion paseó por el parque de camino a casa desde el trabajo. El sol del atardecer proyectaba rayas doradas sobre la extensión verde. Me encantó esta ruta, los niños jugaban a la mancha en el césped y los corredores pasaban con gestos de aprobación. Reconocimiento y las parejas caminaban de la mano, era un lugar de simple alegría Un breve respiro de las presiones del mundo mientras pasaba por un banco cerca de la fuente, un destello de luz le llamó la atención. Un elegante bolso de cuero negro estaba solo, su dueño no estaba a la vista y redujo la velocidad. Mirando a su alrededor en busca de alguien que pudiera haberlo dejado atrás, Ion dudó, no estaba en su naturaleza ignorar algo así, pero la experiencia le había enseñado a andar con cuidado y suspirando recogió el bolso sujetándolo por su correa para evitar cualquier malentendido. Disculpe. Llamó a un hombre que pasaba caminando, quien sacudió la cabeza y siguió caminando. Una mujer que pasaba corriendo lo miró pero no respondió. Ion se quedó allí por un momento explorando el área y luego vio su cabello rubio. Atada de espaldas, caminando cerca del borde del parque, ella gesticulaba frenéticamente con su cuerpo. Lenguaje tenso, sus labios se movían como si estuviera murmurando o gritando. Esa debía ser su Ion pensó que caminaba hacia ella, el bolso colgando visiblemente de su mano. Disculpe señora, dijo cuando se acercó lo suficiente. Creo que dejaste esto atrás. Se giró bruscamente y sus ojos se fijaron inmediatamente en el bolso. El alivio se reflejó en su rostro. Por un instante, antes de que se torciera en sospecha, dijo bruscamente que ese era mi bolso. Lanzándose hacia adelante y arrebatándolo de su agarre. ¿Qué estás haciendo con él? Ion dio un paso atrás sobresaltado. Lo encontré en un banco, así que me explicó, pensé que no te atreverías a mentirme. Gritó agarrando el bolso contra su pecho. ¿Lo robaste, no? ¿Qué? Ion. Parpadeé, no lo hice. Solo estaba tratando de ayudarte. Espera que crea que ella. La voz se hizo más fuerte, lo suficientemente estridente como para hacer que las cabezas cercanas se giraran. Sé lo que estabas haciendo, probablemente hurgando en él mientras. Tú decidiste que llevar. Ion levantó las manos, su paciencia ya se estaba agotando. Mira señora, ni siquiera lo abrí solo. Ladrón, escupió ella interrumpiéndolo. Su voz resonó en todo el parque. Cada vez le prestaba más atención. Ion suspiró al darse cuenta de que ya estaba perdiendo esta batalla. Ion dio un paso atrás manteniendo sus manos en alto, el peso de las escaleras que crecían a su alrededor presionando. Karen agarró su bolso contra su pecho como si fuera un salvavidas y su rostro se llenó de lágrimas. Máscara de indignación señora, Ion dijo, su tono tranquilo pero firme. No sé qué me estás acusando, pero solo estaba tratando de hacer lo correcto. Encontré tu bolso en el banco y lo traje. Karen se burló y su expresión se endureció. ¿Crees que soy estúpida? No tenías por qué tocar mis cosas. Estás enojado porque te atrapé antes de que pudieras escaparte. Ion soltó un respiración entrecortada. Mirando a su alrededor a la multitud creciente, un corredor se detuvo a mitad de su paso. Con los auriculares colgando mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, una madre tiraba de un carro lleno de. Los niños pequeños se detuvieron, frunció el ceño con curiosidad. ¿No me pillaste haciendo? Ion respondió de manera uniforme, te lo estaba devolviendo, ¿por qué me quedaría si estaba tratando de robarlo, Karen? Dio un paso más cerca apuntándole con un dedo acusador al pecho porque quería jugar a ser el héroe. Sé el bueno para que nadie sospeche de ti. He visto este truco antes, Ion. Sacudió la cabeza con incredulidad. Señora, ni siquiera la conozco. Estaba tratando de ayudarla.
Eso es lo que siempre dicen, ella disparó de nuevo su voz subiendo en pitch. La gente piensa que puedes salirte con la tuya con cualquier cosa. Ion congeló sus palabras golpeándolo como una bofetada. Disculpe, dijo Kesu. La voz se endureció. Los labios de Karen se curvaron en una sonrisa petulante envalentonada por los murmullos. De algunos espectadores o no te hagas el tonto, sabes exactamente a qué me refiero, eres realmente. Voy allí, dijo John con voz aguda, ahora me estás acusando de robar. Salpicándolo con estereotipos y crees que eso te da la razón, su cara se sonrojó ya sea de ira o vergüenza. Fue difícil decirlo, no tengo que darte explicaciones, reconozco a un ladrón cuando veo a uno más. Los transeúntes reunieron sus susurros zumbando como electricidad estática. Un joven. Un hombre con un teléfono inteligente apuntó discretamente su cámara hacia el drama que se desarrollaba. Otro transeúnte, un hombre de cabello gris. Apoyándose en un bastón sacudió la cabeza, dejó que el hombre hablara. Señora, murmuró. John se giró. Para los espectadores, su frustración está a flor de piel. ¿Tiene esto sentido para alguien aquí? ¿Por qué llevaría el bolso? De vuelta, si estaba tratando de robarlo, tiene razón, dijo en voz alta el joven con el teléfono. Karen lo fulminó con la mirada. Mantente alejado. De esto no sabes de lo que es capaz el de lo que soy capaz yo. John chasqueó su. La voz se eleva por primera vez. ¿Acaso te estás escuchando a ti mismo? Todo lo que hice fue tratar de ayudar y ahora me estás arrastrando. A través de este circo, Karen apretó su bolso con más fuerza, sus nudillos blancos. No tenías derecho a tocar mi propiedad, ¿quién sabe? ¿Qué estabas planeando hacer? Ion soltó una risa amarga sacudiendo la cabeza. Tiempo lo dejaré donde lo encontré, tal vez entonces tendrás a alguien real a quien culpar. La tensión llegó a un punto de ebullición. Cuando Karen levantó la voz otra vez, no irás a ningún lado donde llamaré a la policía. John se congeló. Se me cae el estómago. ¿Hablas en serio? Preguntó incrédulo. ¿De verdad estás llamando a la policía por intentar ayudarte? Sí, lo hago. ¿Estoy? Dijo ella ya jugueteando con su teléfono. Déjenlos resolver esto, buen John. Dijo cruzándose de brazos. Tal vez serán lo suficientemente razonables para ver lo ridículo que es esto. Karen marcó temblando. Sus dedos eran afilados y deliberados mientras hablaba por teléfono. Sí, oficial. Necesito ayuda, ayuda, hay un hombre aquí, intentó robarme el bolso, está siendo agresivo y no me siento segura. Jones. La mandíbula se apretó cuando escuchó los murmullos de la multitud. Palabras como agresivas y inseguro no eran solo descripciones, eran armas. Una mujer de mediana edad con un. El cochecito dio un paso adelante sacudiendo la cabeza. Lo vi recogerlo y caminar hacia ti. No hizo nada malo. Quédate. De ahí Karen ladró, no sabes toda la historia, el joven con él. El teléfono inteligente levantó la voz. Tengo todo en video. Estás haciendo una escena por nada. La cabeza de Karen se quebró. Hacia él su confianza vaciló por primera vez. ¿Tú qué es eso? Correcto, él. Dijo levantando su teléfono. No vas a girar esto. John se pasó una mano por la cara. Su ira amenazaba con desbordarse. Esto es increíble, murmuró. Simplemente no puedes admitir que estás equivocado, ¿verdad? Los ojos de Karen se dirigieron hacia entre la multitud y John. Su bravuconería se resbaló. No me importa lo que digan ustedes. Escupió. Sé lo que vi y él. La policía también lo hará. John se mantuvo firme, su frustración desbordándose por encima de su paciencia. Se había acabado y la injusticia de la situación lo arañó. Señora, usted es. El ridículo. John espetó su voz cortando los murmullos de la multitud. Estás aquí afuera acusándome de robar. Cuando solo estaba tratando de ayudarte, ni siquiera puedes admitir que estás equivocado. Los ojos de Karen se abrieron y su rostro se sonrojó profundamente. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, gritó. Voz temblorosa de indignación. ¿Crees que puedes intimidarme para que me eche atrás? No me asustas,
no lo estoy intentando. Para asustarte, replicó John dando un paso adelante, pero tal vez debería. Considerando la forma en que actúas, me estás llamando ladrón sin ninguna razón y tratándome como basura solo porque soy un tonto. Traté de hacer lo correcto, la multitud murmuró más fuerte, una mezcla de acuerdo e incomodidad se extendió por él. Algunos espectadores tenían sus teléfonos levantados para grabar el creciente intercambio. La joven le susurró a su amiga que tenía razón y que estaba completamente loca. Karen agarró con más fuerza la correa de su bolso. Oh, no intentes hacerte la víctima ahora que he visto gente de tu tipo antes, crees que eres muy inteligente, pero no me engañas. La mandíbula de John se tensó, su ira hervía porque no sabías absolutamente nada sobre. Yo ladró su voz haciendo eco. Estoy harto de gente como tú, gente que salta. Sacar conclusiones y tratar a los demás como basura por tus tonterías de mente estrecha. Karen se estremeció pero rápidamente. Recuperó su rostro contorsionándose con furia. Gente como yo no es gente como tú. Quien crea que puede salirse con la suya, sálgase con la suya, con lo que John le respondió. Voz que se eleva aún más devolviendo tu estúpido bolso. No necesito nada de ti y seguro como el infierno que no lo merezco. Esta mierda. Karen se tambaleó hacia atrás un paso y sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia la multitud. Totalmente cautivada por la escena, su voz vaciló, pero su resolución se endureció. No me vas a intimidar, gritó mientras metía la mano en su bolso. Estoy defendiendo. Yo mismo, John, me quedé helado mientras ella sacaba un pequeño bote. Espera, ¿qué estás haciendo? Antes de que pudiera reaccionar, Karen presionó la boquilla y desató un chorro de gas pimienta directamente en su cara. John. Gritó de dolor tropezando hacia atrás y arañándose los ojos. ¿Estás bromeando? Gritó con voz ronca y rota. ¿Me acabas de rociar? ¿Estás loco? La multitud estalló en jadeos y gritos. ¿Estás loco? Gritó alguien, no lo hiciste. Incluso la tocó, otra voz intervino. Karen se mantuvo firme, el spray de pimienta. Todavía podía aferrarla en su mano, él estaba siendo agresivo, ella insistió. La voz se elevó con desesperación. Me sentí amenazado. John cayó de rodillas. Sus manos se presionaron contra su rostro mientras las lágrimas corrían y amenazaban con ahogarse. Entre toses me alejaba. Eres increíble. Una mujer de mediana edad. Se apresuró a avanzar con una botella de agua agachada al lado de John aquí tratando de tirar de la cadena. Lo dije en voz baja, su tono estaba cargado de preocupación. No te frotes los ojos, te dolerá. Para empeorar las cosas, Karen señaló a la mujer con su voz aguda y defensiva. Quédate atrás. No sabes de lo que es capaz de lo que exigió el joven con el teléfono inteligente al dar un paso adelante. Tengo todo en video. Simplemente lo atacaste sin ningún motivo. Karen. Cara retorcida, pánico parpadeando en sus ojos. Eso no es verdad. Él estaba amenazando. ¿Yo no viste la forma en que vino hacia mí? Vi todo. Otro espectador. Gritó que no hizo nada más que discutir contigo después de que lo llamaste ladrón. John se puso de pie con dificultad, sus ojos. Sigue transmitiendo su voz, caballo, pero sonó fuerte. Eres un cobarde, lo sabes. Gritó su frustración y dolor alimentando sus palabras. No puedes soportar ser equivocado, así que preferirías doblar la apuesta y lastimar a alguien que no te hizo absolutamente nada. Karen se encogió un poco, pero su indignación estalló de nuevo. No intentes volverme la cara por esto. Tú eres quien causó todo esto. Tú te lo hiciste a ti mismo. John respondió con su voz áspera y desafiante. Tuviste la oportunidad de simplemente tomarla. Tu bolso y vete, pero no, tuviste que hacerme el malo que no pudiste manejar. La verdad, si te golpeara en la cara. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, sus teléfonos capturando cada segundo. Ella lo perdió. Alguien murmuró en la distancia, el sonido de la sirena se hizo más fuerte, la cabeza de Karen se giró hacia el ruido con una expresión mezclada de alivio y miedo. Bueno, dijo ella.
Voz temblorosa, deja que la policía se encargue de esto, ellos verán qué tipo de persona eres. En serio, John tosió de nuevo, su pecho jadeante, sí, dijo con amargura, su voz firme a pesar del dolor, veamos cómo te va. Las sirenas se acercaron. Las luces intermitentes de una patrulla. El coche se reflejaba en los ojos de la multitud, la tensión flotaba espesa en el aire cada vez. Respirando con expectación, el coche patrulla se detuvo en el Parque Edge, sus sirenas se silenciaron, pero las luces continúa destellando y arrojando un resplandor rojo y azul sobre la multitud tensa. El oficial salió y examinó la escena. Sus ojos se posaron en John, que todavía estaba allí, secándose los ojos rociados con gas pimienta, y luego a Karen, que estaba rígida con él. Con el bote todavía en la mano, ¿qué está pasando aquí?, exigió el oficial con voz tranquila pero autoritaria. Cuando se acercó al centro del caos, Karen fue la primera en hablar y se apresuró a avanzar como si hubiera estado ansiosamente esperando su momento. Gracias a Dios que estás aquí, oficial, ese hombre dijo. Señalando con el dedo a John, intentó robarme el bolso cuando lo confronté. Se volvió agresivo, no tuve más opción que defenderme, John todavía estaba haciendo muecas de dolor. El dolor enderezó tanto como pudo su voz, aunque orar llevaba su frustración. Claramente eso no es verdad. Encontré su bolso en un banco y traté de devuélvemelo. Ella empezó a gritarme, me acusó de robar y luego me roció con gas pimienta sin ningún motivo. El oficial levantó una mano para calmarlos a ambos, su mirada se movía entre la desafiante Karen y él. La postura y la evidente incomodidad de John están bien, demos un paso atrás, señor. ¿Estás diciendo que no robaste el bolso? John asintió con firmeza. Es cierto, ni siquiera lo abrí. Lo vi en un banco. Pensé que alguien debía haberlo dejado atrás y se lo había traído. Karen se burló en voz alta, su voz goteaba. Indignación, está mintiendo, probablemente me vio dejarlo y esperó una oportunidad para agarrarlo. Sé cómo operan estos tipos. La mandíbula de John se apretó ante su elección de palabras. Estos tipos, los repitió. Su voz se eleva. Has estado haciendo estas acusaciones sin fundamento desde que te entregué el maldito bolso. Eres tú el indicado. ¿Quién intensificó esto? El oficial levantó la mano nuevamente. Señora, centrémonos en los hechos. ¿Tienes alguna evidencia de que estaba tratando de robarte el bolso? Karen vaciló por un momento, pero rápidamente. La evidencia recuperada estaba en sus manos, ¿no es así? ¿Qué más necesitas? Una voz de la multitud interrumpió. Se lo estaba devolviendo, señora, lo vi. El oficial se volvió hacia los espectadores. ¿Alguien vio lo que pasó? Un joven dio un paso adelante sosteniendo su teléfono. Tengo todo en video. Él tomó el bolso y caminó directamente hacia ella. Ella comenzó a asustarse y lo roció cuando no retrocedió. El rostro de Karen palideció, pero rápidamente se volvió hacia el oficial. Su voz, temblando de indignación, vas a creer la palabra de un tipo cualquiera con una cámara, no puedes ver lo que estaba haciendo. Estaba planeando hacerlo, me sentí inseguro, por eso actué. John seguía parpadeando, ardiendo en sus ojos, apuntando en su dirección insegura. ¿Esa es tu excusa? Me atacó porque no me incliné ante tus ridículas acusaciones. Karen lo fulminó con la mirada mientras agarraba el bote de spray de pimienta apretándome. Estabas gritando, pensé que estabas. Me vas a hacer daño, le gritaste primero. Alguien en la multitud gritó con una voz que atravesaba la tensión. El oficial se volvió hacia Karen y su tono era más serio ahora. Señora, si lo que está diciendo es lo que dices es verdad y lo rociaste sin motivo, eso es agresión. Y si has tergiversado la situación, la policía, ese es un informe falso. Los ojos de Karen se abrieron. El pánico parpadeó brevemente. Antes de que ella duplicara la apuesta, esto es absurdo. Yo soy la víctima aquí, ¿no lo entiendes? Qué aterrador era,
Él se alzaba sobre mí y gritaba que tenía que protegerme. Ion se rió amargamente sacudiendo la cabeza. Eres increíble, yo estaba parado allí, tratando de explicar y no pudiste soportar que te llamaran la atención, querías que pareciera el malo para poder. Justifique sus acciones lo suficiente, dijo el oficial silenciando bruscamente el argumento. Se volvió hacia el hombre con el teléfono. ¿Puedo ver el video? El hombre dio un paso adelante y le entregó su teléfono al oficial. Reprodujo el metraje, el sonido de las acusaciones de Karen y la voz tranquila de Ion para que todos lo escucharan cuando llegó el momento en que Karen roció con gas pimienta a Ion. La mandíbula del oficial se tensó visiblemente y le devolvió el teléfono. Mire ahora fría y centrada en Karen, señora, el video no respalda su afirmación. Le muestra devolviéndole su bolso y usted intensificando la situación. La bravuconería de Karen flaqueó, pero rápidamente estalló. Atrás su voz subiendo en tono: no sabes lo que estaba planeando ese video. No muestra toda la historia, muestra lo suficiente, respondió el oficial rotundamente, miró a Ion. Señor, ¿está usted? Presentando cargos. Karen se volvió bruscamente hacia Ion con el rostro retorcido por la desesperación y la furia. No puedes hacer esto. Para mí, solo estaba tratando de protegerme. No sabes lo asustado que estaba. Ion sostuvo su mirada con enojo. Hirviendo a fuego lento pero controlado. No tenías miedo, dijo su voz firme. Estabas. Solo buscaba una excusa. El oficial se interpuso entre ellos. Ya es suficiente, señora. Si no te calmas no tendré más remedio que arrestarte por agresión. Las protestas de Karen continuaron. La voz se mezcló con los murmullos de la multitud mientras la escena se tambaleaba al borde de la resolución. Precaución, la tensión era espesa. El aire no mostraba ninguna disposición a dar marcha atrás mientras el oficial sopesaba su próximo movimiento. El rostro de Karen era una máscara de pánico. Rabia e incredulidad cuando las palabras tranquilas pero firmes del oficial la golpearon como un martillo. El agarre del bote de spray de pimienta era implacable, sus nudillos blancos contra el plástico negro. Esto es ridículo. Karen gritó con la voz quebrada mientras daba un paso atrás, sus ojos se movían entre el oficial y Ion. Todos están tomando. De su lado está mintiendo, está manipulando a todos ustedes. Ion, de pie, más alto ahora. A pesar del escozor persistente en sus ojos, ella la miró a los ojos con un desafío tranquilo. No. Uno está manipulando a alguien, dijo con voz firme pero fría. ¿Estás loco? Que tu historia no se sostiene. Karen se quedó sin aliento y lo señaló con un dedo tembloroso. No tienes derecho a háblame así, yo soy la víctima aquí, todos están en mi contra porque él sabe cómo jugar contigo. El oficial levantó la mano, su voz aguda: señora, necesito. Cálmate, hemos visto suficiente para saber que esto no es lo que estás afirmando. Karen soltó una risa aguda. La histeria aumenta. Cálmate. Cálmate. Me atacaron. Me sentí inseguro. ¿Qué más pasó? Se supone que no debo rociar con gas pimienta a alguien que te devuelve el bolso. Para empezar, murmuró el joven que sostenía la cartera. Su teléfono todavía estaba grabando. La cabeza de Karen se giró hacia él. Su rostro se retorció con rabia. Dejaste de filmarme, no tienes mi permiso, gritó su voz. Estoy bastante seguro de que no lo necesito, respondió el joven rotundamente sin bajar la voz. Su teléfono. Ion dio un paso más cerca, su mirada nunca dejó a Karen. ¿No quieres gente para ver la verdad? ¿No puedes soportar el hecho de que estás equivocado? Las manos de Karen comenzaron a temblar. Mientras el spray de pimienta se afloja un poco. Cállate, gritó, no puedes. Háblame así, eres una mentirosa, una ladrona, señora. El oficial interrumpió su voz firme pero no desagradable: baja el gas pimienta ahora mismo. Los ojos desorbitados de Karen le dirigió la mirada al oficial y luego a la multitud, que se había vuelto visiblemente hostil hacia ella. Su respiración se aceleró y sus palabras salieron en jadeos frenéticos.
No lo entiendes, no estabas aquí, no lo hiciste. Mira la forma en que me miró. Venía tras de mí. Ion exhaló bruscamente. Su paciencia finalmente se estaba agotando. No iba a ir tras de ti. Estaba parado allí. Me estaba explicando mientras me hacías pasar por un monstruo y ahora que todos saben la verdad te estás desmoronando. El rostro de Karen se contrajo de furia y dio un paso vacilante hacia él. El oficial rápidamente se interpuso entre ellos. Mano levantada para bloquearla, eso es suficiente señora, dijo su tono ahora paso de acero. Atrás no puedes hacerme esto Karen y gimió su voz rompiéndose en un sollozo estoy. No es el criminal aquí, arréstenlo, él es el que empezó todo esto. El oficial negó con la cabeza. Señora, usted no está en posición de hacer exigencias. Gas pimienta y coopera o tendré que arrestarte por agresión. Karen se tambaleó hacia atrás agarrando el bote. Más apretada mientras las lágrimas corrían por su rostro, sus palabras eran frenéticas e incoherentes. Estallidos no puedes arrestarme tenía miedos sé del era peligroso no lo hice. ¿Algo anda mal? El oficial dio un paso más cerca y su tono ahora era inflexible. Señora. Esta es tu última advertencia, tira el spray de pimienta o tendré que arrestarte. No, gritó Karen. Todo el cuerpo tiembla, estás arruinando mi vida, él está arruinando mi vida, la multitud. Murmuraron más fuerte su desdén por las acciones de Karen claro en sus voces simplemente arréstenla ya alguien uno. Murmuró Karen, sus ojos se movieron rápidamente alrededor del círculo de rostros, su pánico hirvió. Todos ustedes están en mi contra, no saben lo que es sentir este tipo de miedo. Yo soy la víctima, yo, el oficial, me moví. Acerca su mano flotando cerca de su cinturón señora si usted no cumple no tendré nada. No tengo más remedio que contenerte. El labio de Karen se curvó y su desesperación se transformó en cruda. Desafío ella agarró el spray de pimienta con fuerza sus nudillos temblaban no puedes arrestarme me estaba protegiendo. No pueden llevarme, gritó ella, apartando bruscamente el brazo cuando el oficial extendió la mano. Su movimiento salvaje hizo que la multitud jadeara colectivamente. La voz del oficial se levantó bruscamente. Señora, deje de resistirse. Karen. Luchó contra su intento de agarrar su muñeca su voz era una ballena penetrante todos ustedes están en mi contra esto no es justo. Ella gritó y todo su cuerpo se agitó mientras el oficial la sujetaba firmemente del brazo. Ion. Observó en silencio su expresión, una mezcla de frustración e incredulidad, el peso de la escena cayó sobre él mientras Karen. El colapso llegó a su punto máximo, sus gritos resonaron en todo el parque, la paciencia del oficial disminuyó visiblemente, su agarre fue firme. Mientras repetía, deje de resistirse, señora, no empeore esto para usted. Los gritos de Karen se volvieron guturales, sus palabras. Incomprensible mientras ella se agitaba más fuerte el oficial se movió para sujetarla aún más sus esposas brillando en él. La luz se atenuó y el oficial apretó más el brazo de Karen. Su tono era agudo y... Señora inquebrantable, se lo digo una última vez, deje de resistirse, Karen se puso nerviosa. Violentamente su voz es una cacofonía de sollozos y gritos. No, no lo entiendes. No hizo nada malo HEK el que deberías estar arrestando la multitud murmuró más fuerte su paciencia con su teatralidad. Desgastada, solo tómela ya, murmuró alguien Karen torcida de nuevo. Movimientos frenéticos déjame ir gritó su cara roja y surcada de lágrimas estoy. No van a ir a ninguna parte, todos están cometiendo un error. El oficial actuó rápidamente, tirándole el brazo hacia atrás y... Colocando las esposas en sus muñecas la ballena de Karen cortó el aire como una sirena no puedes hacerme esto yo soy la... Víctima es peligrosa señora dijo el oficial con voz fría ahora estás bajo. Arresto por agresión, resistencia al arresto y presentación de un informe falso, usted tiene derecho.
Permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra en un tribunal de justicia. Las rodillas de Karen se doblaron levemente. Y el oficial la estabilizó mientras continuaba: usted tiene derecho a un abogado si no puede pagarlo. ¿Se le proporcionará? ¿Entiende estos derechos? Karen apenas registró las palabras, sus sollozos se volvieron en balbuceos incoherentes. Esto no es justo, estás arruinando mi vida, ¿no lo sabes? ¿Qué me hará esto? Ion, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Voz tranquila pero cortante: te hiciste esto a ti mismo, nadie más. La cabeza de Karen le gritó con fuerza, su rostro lleno de lágrimas, retorcido por la furia. Cállate, ella. Grité, esto es tu culpa, tú me tendiste una trampa, tú y toda esta gente planeasteis. Esto no te hizo. John cruzó los brazos impasibles. Sí, porque planeé todo mi pasar días devolviendo bolsos perdidos y siendo rociado con gas pimienta es perfecto. Sentí que la multitud se rió suavemente ante su sarcasmo, enfureciendo aún más a Karen. ¿Crees que esto es gracioso?, escupió con voz ronca. Se arrepentirán de esto, todos ustedes, lo suficiente. El oficial dijo que la estaba dirigiendo firmemente hacia el coche patrulla y que ella se resistía a cada paso, arrastrando sus pies por el pavimento. Los demandaré a todos, gritó. Voz quebrada: ING, te arruinaré, ya verás. Mientras el oficial abrió la puerta del auto y la maniobró dentro, los gritos de Karen se volvieron guturales: soy inocente, todos ustedes son. Ella gimió ciegamente, pateando con fuerza el aire antes de que la puerta se cerrara con un ruido sordo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente y sus murmullos se llenaron de una mezcla de alivio y con incredulidad. Una mujer de mediana edad empujó su cochecito murmurando buenas palabras. Adiós. El joven con el teléfono se acercó a John sosteniendo la pantalla en alto. Esto ya es tendencia, dijo mostrando el video subido a las redes sociales. La gente va a ver lo que realmente pasó. John exhaló. Sus hombros se hundieron pesadamente. Lo aprecio, dijo con tono cansado. Es simplemente difícil de procesar. El oficial volvió a suavizar su actitud mientras se dirigió a John. Señor, ¿está bien? Podemos conseguirle atención médica si la necesita. John negó con la cabeza. Estaré bien. Está bien, solo necesito un minuto. El oficial asintió. Todavía necesito que bajes. ¿La estación para presentar su declaración está presentando cargos? John dudó. Los ojos siguieron al coche patrulla mientras se alejaba. Los gritos apagados de Karen todavía eran débilmente audibles. Sí, dijo. Finalmente su voz es firme, ella necesita enfrentar las consecuencias, esa es la decisión correcta. El oficial dijo que lo que hizo estuvo completamente fuera de lugar, ya que la multitud. Aclararon que algunos transeúntes se acercaron a John y le ofrecieron palabras de apoyo. La mujer con el cochecito le dio una palmadita suave en el brazo. Lo manejaste bien, y ella dijo, no estoy segura de que pudiera haberme quedado así. John, tranquilo, logró esbozar una pequeña sonrisa cansada. Gracias, dijo aunque su voz carecía de fuerza. Convicción. El joven con el teléfono se demoró, su expresión seria. Casey. Si necesitas el video para tu caso o cualquier cosa, solo déjame saber que no está bien lo que te hizo. John asintió. Aprecia que realmente el peso de la noche recaía pesadamente sobre sus hombros. A medida que los últimos transeúntes se alejaban, el parque se sentía extrañamente tranquilo ahora. El caos fue reemplazado por una quietud inquieta. John se frotó los ojos y todavía sentía el calor. El ardor persistente del spray de pimienta, y dejó escapar un largo suspiro mientras el coche patrulla, llevando a Karen, desapareció por la calle. El parque quedó en silencio y John, de pie entre la multitud cada vez más dispersa, sus ojos ardían por los efectos persistentes del gas pimienta y su cuerpo dolía. Debido a la tensión del enfrentamiento, un coche patrulla diferente se acercó al parque y descendió un nuevo oficial. Con el portapapeles en la mano se acercó a John con expresión profesional. Pero no. ¿Es usted cruel, señor Robinson?
Ion asintió con los hombros todavía rígidos. Sí, ese soy yo. El oficial revisó brevemente sus notas antes de hablar. Necesitamos que venga a la estación para dar una declaración formal. ¿Necesitas que te lleve o puedes llegar por tu cuenta? Ion dudó mirando a la multitud, donde algunas personas se quedaron mirándolo con silencioso apoyo. El joven con el teléfono dio un paso adelante. Ofreciendo un pulgar hacia arriba, buen hombre, Ion asintió levemente y luego se volvió hacia él. Oficial, iré contigo, de acuerdo, dijo el oficial, llevándolo al coche patrulla que lo esperaba. Ion subió a la parte trasera. Su cuerpo se hundió en el asiento cuando la puerta se cerró detrás de él. El viaje a la estación fue silencioso, salvo por el débil sonido de las campanas. El zumbido del motor y el parloteo apagado de la radio policial. Ion miró por la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban. Juntos, mientras sus pensamientos se agitaban dentro de la estación, la iluminación fluorescente de Stark y los tonos apagados de las paredes beige le dio a la habitación una atmósfera estéril. Ion se sentó en un escritorio cerca del frente con un vaso de papel de agua en sus manos mientras esperaba los bulliciosos sonidos de los oficiales moviéndose por el espacio, escribiendo, teléfono sonando. Las conversaciones apagadas creaban una extraña sensación de normalidad que parecía estar en desacuerdo con el caos que acababa de soportar. Después de unos minutos un oficial se acercó a su insignia brillando bajo la luz del techo. Señor Robinson, estamos listos para su declaración. Sígueme. Ion se puso de pie con las piernas rígidas mientras seguía al oficial hacia una pequeña sala de entrevistas. Tenía una mesa de metal en el centro con 2 sillas y un dispositivo de grabación parpadeaba constantemente. Esquina de la mesa. El oficial le hizo señas para que se sentara y tomó asiento frente a él. Comencemos desde el principio. El oficial dijo que tenía un bolígrafo sobre un bloc de notas y que me dijera qué había pasado en el parque. Ion respiró profundamente y se organizó. Sus pensamientos. Iba caminando a casa desde el trabajo y vi un bolso dejado en un banco. No había nadie alrededor, así que lo recogí. Devuélvelo. Vi a esta mujer Karen cerca que parecía haber perdido algo, así que se acercó a ella. El oficial asintió y tomó notas, y luego la mandíbula de Ion apretado mientras hablaba. Traté de dárselo, pero antes de poder explicarle, lo agarró y me acusó de robarlo. Ella empezó a gritar y a hacer todo tipo de acusaciones. ¿Qué tipo de acusaciones? El oficial preguntó con un tono firme pero inquisitivo. Ion exhaló bruscamente y ella dijo: cosas como ustedes y su tipo, ya saben lo que quería decir la pluma del oficial. Hice una breve pausa antes de continuar. Traté de explicar que encontré el bolso. Pero ella me escuchó, me llamó ladrón y cuando se lo dije, estaba equivocada. Ella sacó gas pimienta y me golpeó con él. No la toqué. Ni siquiera la toqué. Levanté la voz hasta que empezó a atacarme. El oficial asintió con los ojos entrecerrados. ¿Y qué pasó después de eso? Ion se encogió de hombros levemente, mostrando su cansancio, lo que demuestra que la multitud se involucró un poco. La gente me defendió, otros no. Ella llamó a la policía y lo hizo parecer como si la hubiera atacado, pero cuando el oficial llegó allí y la verdad salió a la luz gracias al video y a los testigos. El oficial golpeó su bolígrafo contra el bloc pensativamente. Revisé las imágenes que recibimos y su relato. Se alinea perfectamente con lo que hemos visto. Este es un caso abierto y cerrado contra ella. Ion asintió pero permaneció en silencio. El peso de la situación aún no presionaba. Presentar cargos fue la decisión correcta, continuó el oficial. Ya lo hemos hecho. Presentó un cargo de agresión, presentó un informe falso y se resistió a ayudar al arresto. Ella será procesado mañana. Ion se reclinó ligeramente en su silla. ¿Qué pasa después? Ella pasará por el proceso legal. Dada la evidencia, es probable que enfrente sanciones. Es posible que deba testificar, pero con el video y los testigos, su caso
Es fuerte. John se frotó las sienes. La tensión se alivió un poco. Haré lo que pueda. Tenemos que el oficial se puso de pie reuniendo sus notas. Eso es todo lo que necesitamos por ahora. Eres libre de irte, pero nos comunicaremos contigo si necesitas algo más. John salió de la sala de entrevistas con sus pensamientos dando vueltas mientras regresaba al vestíbulo. Me sorprendió ver al joven con el teléfono todavía esperando. El hombre levantó una mano en señal de saludo cuando John se acercó. El hombre solo quería asegurarse de que estuvieras bien, dijo con voz casual pero preocupado porque el video ya está explotando en línea, la gente va a ver lo que realmente sucedió. John logró un cansado sonríe. Gracias por quedarte, te lo agradezco. El joven asintió. La gente necesita saber sobre cosas como no dejes que se salga con la suya. No lo haré, dijo John con firmeza y con voz firme. Salió al aire fresco de la noche y dejó que lo inundara mientras se preparaba para lo que viniera después. Karen. Sentada en la celda de detención poco iluminada de la comisaría, con las manos todavía temblando. De las esposas que le habían quitado antes, su cabello, una vez cuidadosamente peinado, ahora estaba despeinada y su rostro mostraba vetas de lágrimas secas y maquillaje corrido. La realidad de su situación comenzó a calar en mí a medida que los sonidos apagados de los oficiales y los detenidos resonaban a través de el teléfono que Olds le confiscó durante su arresto. Ya no era su escudo. El mundo exterior no tenía forma de saber lo que estaba sucediendo más allá de estos muros, pero podía sentir el peso de sus acciones. Se acercaban sigilosamente, listas para aplastar con cuidado lo que quedaba de ella. Vida curada. Mientras tanto, fuera de la estación el video viral continuaba. Se difundieron como reguero de pólvora los clips del enfrentamiento y las estridentes acusaciones de Karen. Su ataque con gas pimienta y su posterior crisis fueron compartidos en las plataformas de redes sociales, memes y los comentarios la inundaron, convirtiéndola en el último símbolo de derecho y prejuicio racial en el lugar de trabajo de Karen. Fallout fue Swift. Su manager Amanda recibió docenas de correos electrónicos y llamadas de compañeros, clientes e incluso desconocidos exigiendo acciones. Un compañero de trabajo reenvió el video con el asunto. Esto es Karen de contabilidad. Amanda suspiró profundamente mientras presionaba reproducir en el video. Su rostro se volvía más serio con cada segundo que pasaba. Al final tomó su teléfono y marcó RRHH. Necesitamos hablar, dijo secamente. Ahora en casa el marido de Karen estaba sentado en el sofá mirando fijamente a su teléfono con incredulidad. Su feed de redes sociales se inundó con etiquetas, mensajes privados y las publicaciones del video. Amigos y conocidos lo bombardearon con preguntas. ¿Es esta tu esposa? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Karen realmente hizo esto? Se desplazó por los comentarios, cada uno más duro que el anterior. El clásico de Karen. Comportamiento autoritario y racista. ¿Qué más hay de nuevo? Esta señora debería estar en la cárcel por eso. Lo que ella hizo es esperar que el tipo la demande por todo lo que tiene. El peso de la opinión pública lo aplastó mientras enterraba con la cara entre las manos, miró hacia la puerta, casi esperando que Karen entrara y explicarse, pero no lo haría. Esta noche, cuando volvía a la estación, Karen estaba. Finalmente la llamaron a una pequeña habitación donde un defensor público estaba sentado esperándola. Su comportamiento era profesional pero distante. Deslizó una carpeta sobre la mesa. M. Miller comenzó con voz mesurada. Revisé los cargos en su contra, así como la evidencia. No se ve bien. Las manos de Karen se cerraron en puños, su mandíbula se tensó. No entiendes que ella. Me quedé asustado porque ese hombre me estaba gritando y entré en pánico. No lo hice. ¿Qué significa que algo de esto suceda? El abogado se ajustó las gafas y su tono no cambió. La evidencia del video contradice tu relato. Muestra al señor Robinson intentando devolverte el bolso con calma mientras tú empeorabas la situación. El uso de gas pimienta no fue provocado.
La cara de Karen se sonrojó y se inclinó hacia adelante. Tú no estabas allí. ¿No lo viste? La forma en que me miró me intimidó. La intimidación no es un crimen. El abogado respondió con frialdad, pero la agresión lo es, y también lo es presentar una denuncia policial falsa. El pecho de Karen se apretó y su respiración se aceleró. Entonces, ¿qué estás diciendo? Soy culpable de que todo esto sea mi culpa. El abogado la miró a los ojos sin pestañear. Sí, M. Miller, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Diciendo, y si quieres tener alguna posibilidad de mitigar el daño necesitas cooperar completamente con el tribunal y demostrar. Remordimiento genuino, remordimiento. Karen escupió su voz levantándose por lo que intenta defender. Yo mismo por tener miedo. El abogado suspiró cerrando la carpeta frente a él por el daño que le causó a la señora Miller. Tanto para el señor Robinson como para usted. Karen se reclinó en su silla, su cuerpo temblando de frustración e incredulidad, se negó a aceptarlo, se negó a aceptar que la narración se había deslizado tanto. Estaba fuera de su control y a la mañana siguiente, el ciclo de noticias había retomado la historia. El nombre de Karen era tendencia. Hashtags como trae gas pimienta Karen y Tatters rendición de cuentas ahora reporteros. Acampó fuera de la estación de policía con la esperanza de verla mientras era trasladada a su comparecencia ante el juez John. Observó la cobertura desde la tranquilidad de su apartamento. El escozor del gas pimienta se había desvanecido, pero el recuerdo el enfrentamiento se mantuvo agudo, su teléfono vibraba constantemente con mensajes de ofertas de apoyo para ayuda legal y solicitudes de entrevistas de los medios de comunicación. Un texto capturado. Su ojo era del joven que había filmado el video. Eres tendencia, hombre. La gente está de tu lado, avísame si necesitas algo. Ion, prepara el teléfono. Bajó la expresión pensativa. La indignación del público por el comportamiento de Karen fue una validación, pero no pudo borrar. Lo que había pasado. No quería ser conocido como el hombre al que rociaron con gas pimienta por hacer lo correcto, él solo quería. Para avanzar en la estación, Karen se sentó en su celda una vez más. Las palabras del abogado resonaron en su mente. Había pasado años creando una vida de comodidad y control solo para que no funcionara. Desentrañar en cuestión de horas el mundo exterior ya no se sentía como suyo. Pertenecía a las personas que la habían visto en su peor momento y estaban ansiosos por juzgarla. Enterró su rostro entre sus manos. Sus pensamientos eran un torbellino caótico de culpa y arrepentimiento, pero en el fondo una verdad comenzaba a surgir. Para roerla por más que ella intentara alejarlo, ella había hecho esto. Para ella, el sol de la mañana se filtraba a través de las persianas del pequeño apartamento de John y proyectaba largas sombras. En el suelo de la sala de estar, estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo una taza de café mientras su teléfono vibraba intermitentemente con las notificaciones de las redes sociales estaban llenas de discusiones sobre el video y su bandeja de entrada se inundó con mensajes de apoya las ofertas legales y las solicitudes de entrevistas. Ion se desplazó por las publicaciones, sus emociones entraron en conflicto. La indignación pública por las acciones de Karen fue satisfactoria en algunos aspectos. Justicia después. Todo lo que requería era visibilidad, pero también lo dejaba incómodo. El incidente había pasado de ser un injusticia personal ante un espectáculo viral durante la noche. Un golpe en la puerta lo atrajo. De sus pensamientos, Ion lo abrió y encontró a un hombre con traje parado allí sosteniendo un maletín. El señor Robinson, el hombre. Preguntó su tono profesional pero amable. Ion respondió tensándose ligeramente. ¿Quién es? Preguntándole al hombre que extendió su mano, soy Mark Bennett, estoy con una organización de derechos civiles y nos gustaría ofrecer nuestra apoyo en su caso. Juan levantó una ceja estrechando la mano del hombre. Apoyo. Como Bennett entró cuando lo invitaron y colocó su maletín sobre la mesa. Hemos visto el video y, francamente, lo que te pasó es un ejemplo clásico de discriminación racial y mal uso de la fuerza.
Nos gustaría representarlo si decide presentar una demanda civil contra Karen Miller. Ion cruzó los brazos y se inclinó. Contra el mostrador una demanda civil, si Bennett, dijo su voz tranquila pero firme. La haría responsable económicamente por el daño que le causó, angustia emocional, daño a la reputación e incluso costo del tratamiento médico si es necesario. Casos como el suyo sientan precedentes importantes. Ion lado corriendo una mano. Mira por encima de su cabeza. Solo quería hacer lo correcto. No pedí nada. Esto y sin embargo aquí estás, dijo Bennett suavemente, no pediste esto, pero tú. Tener la oportunidad de convertirlo en algo más grande, piénsalo. Ion asintió lentamente. Lo pensaré. Mientras tanto, Karen's World siguió colapsando y los medios de comunicación transmitieron segmentos analizando el incidente con expertos criticando sus acciones en su lugar de trabajo. Emitió un comunicado público anunciando su suspensión en espera de una revisión interna por. Al mediodía recibió el correo electrónico que tanto temía, cuyo tema era la terminación de su relación. Karen leyó el correo electrónico 3 veces y se le entrecortó la respiración mientras las palabras se mezclaban y la empresa la citó. Ella criticó duramente este comportamiento por considerarlo incompatible con nuestros valores fundamentales y estándares éticos. Su computadora portátil se apagó y gritó en el silencio de su casa ahora vacía, su esposo. Greg se quedó cauteloso en la puerta, su expresión era cautelosa. Karen, tenemos que hablar. Karen se dio la vuelta con la cara manchada de lágrimas. ¿De qué hay que hablar? Lo perdí todo por culpa de él, por culpa de ti, Greg dijo sin rodeos que lo hiciste. Esto no es solo que perdiste los estribos, le mostraste al mundo entero quién eres. La mandíbula de Karen cayó y su voz vaciló. Se supone que debes estar de mi lado, Greg. Suspiró pellizcándose el puente de la nariz. No puedo estar de tu lado cuando estás equivocada, Karen. ¿Sabes lo que dice la gente? Sobre nosotros, sobre mí, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos han visto ese video. Las manos de Karen temblaban mientras agarraba el respaldo de una silla. No es justo que yo estuviera. Tengo miedo. No quise que esto pasara, pero pasó. Greg dijo con firmeza y en su lugar. De admitirlo, todavía estás tratando de hacerte la víctima. ¿Cómo es eso justo para los demás? ¿Cómo es eso justo para ti? En las vallas de Karen se agrietaron, su voz se quebró. Ya no sé qué hacer. No sé cómo solucionar esto. Puedes empezar diciendo la verdad, dijo Greg antes de salir de la habitación, el silencio que él dejó atrás más pesado que cualquier palabra. Ion se encontró en el centro comunitario más tarde esa tarde buscando consuelo en el lugar que siempre lo había mantenido a tierra. Los niños ya se habían ido por el día, pero el zumbido familiar del espacio le trajo una sensación de calma. Se sentó en el borde del escenario mirando la sala vacía cuando su compañera de trabajo María entró y se acercó con cautela con una pila de papeles en sus manos. Oye, ella dijo suavemente sentándose a su lado. ¿Cómo estás aguantando? Ion se encogió de hombros sobreviviendo. Supongo que es mucho. María asintió con su expresión comprensiva. Vi el video. Todos lo hicieron. Estás manejando esto mejor que la mayoría de la gente. Ion soltó una pequeña risa sin humor. ¿Qué opción tengo? He estado manejando cosas como esta toda mi vida, pero nunca había sido tan público antes de que ella pusiera una mano sobre su hombro. Eres más fuerte de lo que crees y no estás sola en esto. Todos aquí te respaldan. Ion la miró. Su gratitud se reflejaba en sus ojos cansados. Gracias, María, eso significa mucho. Mientras estaba sentado en la tranquilidad del centro comunitario, Ion se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El mundo lo había obligado a tomar una decisión. Un foco de atención que no había pedido y ahora tenía que decidir qué hacer con él. El silencioso zumbido del centro comunitario permaneció en la mente de Ion mientras caminaba a casa esa tarde. Las palabras de María. El aliento resonaba con cada paso que daba. Apreciaba el apoyo, pero el peso de la situación todavía pesaba sobre él.
Pecho cuando llegó a su apartamento el tenue brillo de su teléfono en el mostrador de la cocina atrajo su atención notificaciones. Todavía había menciones en las redes sociales de llamadas perdidas y mensajes de texto de John. Se desplomó en una silla mirando el teléfono entre la avalancha de mensajes, uno de Mark Bennett, el defensor de los derechos civiles. El abogado se destacó: el señor Robinson, si ya tomó su decisión, estamos listos para avanzar. Adelante con la demanda, llámame en cualquier momento para discutirlo. John se frotó la sien sopesando la elección. Una demanda significaba dando un paso más hacia el centro de atención, exponiéndose a un escrutinio que no quería, pero mientras pensaba en Karen. Acusaciones venenosas y el dolor abrasador del gas pimienta, una ola de ira. Lo invadió una profunda tristeza. ¿Por qué debería salirse con la suya? ¿Por qué no debería rendir cuentas por todo lo que había hecho? Cogí el teléfono y marqué. Mark respondió casi de inmediato. El señor Robinson. Buenas noches, ¿has tomado una decisión? John exhaló calmando su voz. Sí. Déjanos hacerlo, déjanos seguir adelante con la demanda. El tono de Mark era tranquilo, pero confiado en que esa es la decisión correcta. Comience por presentar una demanda por daños y perjuicios, angustia emocional, daño a la reputación y agresión. Costos relacionados. Esto enviará un mensaje claro de que acciones como la de ella tienen consecuencias. John asintió, aunque Mark. No pude verlo. ¿Qué sigue? Prepararé la documentación necesaria y la presentaré mañana a primera hora. Mark dijo que es necesario proporcionar una declaración formal sobre el incidente y cualquier detalle de respaldo, pero podemos manejar la mayor parte del proceso. Trabajo también te mantendré informado a medida que avanzamos. Está bien, John, dijo su voz más firme ahora. Gracias por tu ayuda. Después de terminar la llamada, John se sentó mirando fijamente. En el techo no buscaba venganza, solo justicia, y ahora buscaba la primera vez que sintió que podría conseguirlo. La noticia de la demanda se difundió rápidamente por los medios al día siguiente. Los titulares de los medios y las plataformas sociales son como: John Robinson presenta una demanda civil contra el spray de pimienta. Karen dominó los feeds, atrayendo aún más la atención hacia él. Caso Karen se despertó con el sonido de su teléfono vibrando incesantemente. Ella buscó a tientas. Por eso en la mesita de noche su corazón se hundió mientras leía las notificaciones. John Robinson te está demandando. Buena suerte. Explicando que en la corte espero que tengas un buen abogado, vas a necesitar uno, te mereces cada parte de este asqueroso. Su respiración se aceleró cuando arrojó el teléfono, no podía escapar de él. Donde quiera que miraba, el mundo parecía empeñado en castigarla. Greg estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados. No parecía sorprendido, era solo cuestión de tiempo, dijo rotundamente. Karen lo fulminó con la mirada. ¿Estás disfrutando esto? ¿No eres tú? Greg respondió con voz fría. Pero no voy a defenderte. Ya sea que tú mismo te lo buscaste. La mandíbula de Karen se tensó. La desesperación va en aumento. Lucharé contra ello. Conseguiré un abogado y demostraré que solo está intentando arruinarme. Greg negó con la cabeza. Expresión de resignación cansada. Buena suerte con eso, dijo antes de salir de la habitación donde John se encontró con Mark Ken. Más tarde esa tarde, en su oficina, la habitación estaba llena de estanterías, cuyos lomos brillaban bajo la suave luz. Mark estaba sentado frente a John, en un escritorio de madera pulida. Hay una carpeta con documentos esparcidos entre ellos. Estamos presentando una demanda por daños y perjuicios. Por un total de 200,000 pesos. Mark explicó que esto incluye angustia emocional, daño a la reputación y daños punitivos por el asalto. John levantó una ceja. ¿Crees que se mantendrá? Con la evidencia del video y los testigos, Mark respondió con absoluta confianza. Su comportamiento fue escandaloso y el tribunal reconocerá que John asintió y hojeó lentamente los documentos que Mark tenía preparado. Hizo una pausa y se quedó mirando una línea que detallaba las acciones de Karen en el parque. Es simplemente surrealista, dijo en voz baja.
Pasé de intentar ayudar a alguien a demandar. En menos de una semana, Mark se inclinó hacia adelante con un tono firme pero comprensivo. No se trata de la línea de tiempo, señor Robinson, se trata de la responsabilidad. Las personas como ella necesitan aprender que sus acciones tener consecuencias. No solo estás haciendo esto por ti mismo, estás sentando un precedente. John tomó una respira profundo. El peso de la decisión que recae sobre él. Vamos a hacerlo. El anuncio de la demanda provocó. El mundo de Karen se fue a pique aún más. Su abogado, un hombre agobiado con cabello entrecano, se sentó frente a ella en su primera consulta. No se anduvo con rodeos. Miller, la evidencia en su contra es. El solo hecho de ver el video es abrumador, por no hablar de los testigos. Va a juicio. Vas a perder. La cara de Karen quemada por la humillación. Así que, ¿qué hago? Me doy por vencido y dejo que gane el lado del abogado. Si eres inteligente, te conformarás con disculparte, ofrecerle un acuerdo económico y esperar que acepte. Calmó y escupió su voz. No le voy a dar ni un centavo. Todo esto es una tontería. Estratagema para arruinarme. Su abogado meneó la cabeza cerrando la carpeta frente a él. Ese tipo de actitud es exactamente por qué estás en este lío. Si no te lo tomas en serio lo vas a perder todo. Karen se recostó en su silla. Con la mente acelerada, se sintió acorralada y atrapada por las paredes que se cerraban a su alrededor. Ella y por primera vez se preguntó si había alguna salida. El juzgado bullía de actividad silenciosa mientras John caminó por el pasillo con piso de mármol, con Mark Bennett a su lado y el olor a madera recién pulida y tenue. Ecos de pasos llenaron el espacio. John ajustó nerviosamente la corbata de Ed. El peso del momento que lo presionaba lo hizo relajarse. Mark dijo que su tono era tranquilo pero asegurándote que tienes la verdad, la evidencia y el público de tu lado. El abogado de Karen sabe que John asintió pero no dijo nada de lo que temía. Este día, aun sabiendo que las probabilidades estaban a su favor, la idea de ver a Karen, oírla justificar lo que había hecho le hizo un nudo en el estómago. Entraron a la sala del tribunal, algunos reporteros afuera se empujaban para obtener fotos y fragmentos de audio, la tensión era espesa. Karen se sentó en la mesa de los acusados, su expresión era pálida y contraída. Su abogado, susurrándole furiosamente al oído, se negó a mirar a John, el juez, y una mujer mayor con un comportamiento sensato entró en la sala del tribunal y la habitación. Se instaló en silencio el señor Robinson, el señor Bennett, la señorita Miller y el abogado. Ella comenzó con tono firme. Confío en que comprenda la importancia de los procedimientos de hoy. Estamos aquí para determinar si esto es así. El caso pasará a juicio o si se puede llegar a un acuerdo. El abogado de Karen, Rose, primero alisándose la corbata, su señoría. Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo para resolver este asunto rápidamente y sin más escalada. John se puso rígido en su asiento intercambiando una mirada con Mark. El abogado de Karen continuó. La señorita Miller lamenta profundamente los hechos ocurridos y desea disculparse con el señor Robinson por cualquier molestia que esto le haya podido ocasionar. Proponemos un acuerdo de 50,000 pesos para resolver este caso de manera amistosa. La mandíbula de John se tensó, pero antes de que pudiera responder, Mark se puso de pie. Su señoría. Si bien apreciamos que la oferta del acusado de 50,000 pesos no comienza a abordar el problema daño causado a mi cliente, este caso no se trata solo de compensación financiera. En cuanto a la rendición de cuentas, creemos que es necesario un juicio para garantizar que se haga justicia por completo. El juez se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Señor Robinson, tiene usted la palabra. ¿Cree que un juicio es el mejor curso de acción o está abierto a una revisión? Asentamiento. John se puso de pie con el corazón latiendo con fuerza. Todos los ojos estaban puestos en el Karen. Los jueces e incluso la pequeña multitud en la galería tomaron aire para tranquilizarse. Honor, comenzó con voz clara, esto no se trata solo del dinero. ¿Qué pasó? Para mí fue humillante,
doloroso e injusto. Traté de ayudar a alguien y me trataron mal. Tratado como un criminal debido a suposiciones y prejuicios, la gente necesita saber que este comportamiento tiene consecuencias. Un juicio enviará ese mensaje. El abogado de Karen parecía visiblemente incómodo. Inclinándose para susurrarle frenéticamente, la cara de Karen se sonrojó y perdió la compostura. Resbalándose mientras sacudía la cabeza y susurraba furiosamente, el juez observó su expresión. Neutral pero firme, señora Miller, ¿hay algo que le gustaría decir, Karen? Vaciló mientras sus manos agarraban el borde de la mesa. La mirada de advertencia de su abogado no le impidió mantener la voz alta. Temblando mientras hablaba, su señoría, todo esto se ha sacado de proporción. Dijo su tono defensivo. No quise que nada de esto pasara, me sentí asustada. Y amenacé, cometí un error, sí, pero no debería tener que perderlo todo por un mal momento que John conoció. Su mirada, su expresión firme pero inquebrantable, no cometiste un error, dijo, su voz firme pero medido. Tomaste una decisión, elegiste acusarme, elegiste rociarme y tú. Eligió redoblar esfuerzos en lugar de admitir que estaba equivocado. La cara de Karen se arrugó y su voz se elevó en tono. No entiendo que todos se han vuelto contra mí, mi trabajo, mi familia, mi vida. Todo se fue por esto. ¿Y de quién es la culpa de que John disparara su voz? Al sonar, te hiciste esto a ti mismo. Todo lo que quería era ayudar y me convertiste en... Entra en el villano. Ahora estás molesto porque la gente finalmente te está haciendo responsable. La jueza levantó la mano. Silenciando la habitación, eso es suficiente, dijo bruscamente, volvió su mirada hacia Karen, su voz firme. Miss Miller, puede que no esté de acuerdo con las consecuencias de su acciones, pero debes aceptar la responsabilidad por ellas. Así es como justicia funciona. El abogado de Karen le susurró algo urgentemente al oído y ella se desplomó en su asiento, con el rostro pálido. La jueza dirigió su atención a John y Mark. Si ambas partes no pueden llegar a un acuerdo revisado, este caso será. Proceda a juicio. Mark se inclinó hacia John, su voz baja, ella está acorralada. Ella se conformará con más si la presionamos, pero si quieres una prueba, te respaldaré por completo. La forma en que John vaciló, su mente corrió mientras pensaba en los innumerables mensajes de el apoyo que había recibido de los extraños que habían compartido sus propias historias de injusticia. Le hizo pensar en cuántas personas estaban observando, esperando lo que haría a continuación. Se dio la vuelta para marcar su. La decisión está clara, veremos hasta dónde está dispuesta a llegar. El juzgado estaba lleno de expectación cuando se reanudó la audiencia. Al día siguiente, la noticia de la negativa de John a aceptar la oferta inicial de acuerdo se difundió aún más. Amplificando el interés público en el caso, los reporteros se reunieron afuera y sus voces se mezclaron en un zumbido caótico mientras las cámaras. En el interior destelló la tensión, era palpable. John entró en la sala del tribunal. Mark caminaba. A su lado, su presencia firme y tranquilizadora. Karen ya estaba sentada. La mesa de la defensa, su expresión era tensa, su abogado estaba sentado a su lado. Mientras revisaba papeles con la energía frenética de quien intenta salvar un barco que se hunde, el juez entró. Su mazo golpeó una vez para llamar a la sala al orden. Este tribunal ahora está nuevamente en sesión para determinar la resolución de Robinson versus Miller. Después de revisar las discusiones de ayer, espero que ambos las partes están preparadas para llegar a una conclusión hoy. Mark se puso de pie primero. Voz tranquila pero firme, su señoría, mi cliente sigue comprometido a buscar rendición de cuentas a través de un juicio justo y público. Sin embargo, estamos dispuestos a considerar una oferta de acuerdo revisada si refleja adecuadamente el daño causado al abogado de Karen, Rose, inmediatamente aclarando. Su señoría, mi cliente desea extender una oferta de acuerdo actualizada de $100,000 y una disculpa pública al señor Robinson por los hechos en cuestión. La galería provocó una ola de susurros que recorrieron la pequeña audiencia.
El abogado de Karen le lanzó una mirada de advertencia. Y ella se sentó rígidamente con sus labios presionados en una fina línea. Mark miró a John. Pidiendo en silencio su decisión, John inhaló profundamente antes de detener su mirada. Firme mientras se dirigía a la corte, su señoría, aunque aprecio la oferta actualizada, esto no se trata solo de dinero o... Disculpas, lo que me pasó a mí le pasa a gente como yo todo el tiempo, gente que son juzgados y castigados simplemente por existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Este caso trata de algo más que simplemente. Para mí, se trata de asegurarme de que este tipo de comportamiento no se justifique ni se ignore. La jueza sintió con expresión pensativa. Punto válido, señor Robinson. Señorita Miller, ¿le gustaría responder? Karen se puso de pie. Sus manos temblaban ligeramente mientras se agarraba al borde de la mesa. Su voz, aunque temblorosa, tenía un tono de desafío. Su señoría, ya perdí mi trabajo, mi reputación y todo lo que he trabajado. Por eso me he disculpado y me ofrezco a enmendar lo que sea. ¿Quiere arruinarme por completo? Ion se giró para mirarla directamente, su voz sonó. Tranquilo pero inquebrantable, lo que quiero es que tomes responsabilidad, no solo porque has perdido cosas, pero porque sabes que lo que hiciste estuvo mal. No solo me lastimaste, le mostraste al mundo lo que sucede cuando los prejuicios no se controlan, de eso se trata. La cara de Karen se sonrojó y su compostura se quebró aún más. Ya dije que cometí un error, pero él hizo un gesto hacia Ion. Su voz se eleva, él está usando esto para destruirme, me está convirtiendo en algo así. Tipo de monstruo. El martillo del juez golpeó con fuerza cortando el arrebato de Karen. Señorita Miller, contrólese, dijo con tono gélido, este no es el momento para. Dramática. El abogado Karen se inclinó hacia ella susurrando frenéticamente. Al principio, ella negó con la cabeza, pero su tono urgente parecía. Para abrirse paso, se dejó caer hacia atrás en su silla, su expresión era una mezcla de resentimiento y resignación. El juez se volvió hacia Mark y John, el señor Bennett, el señor Robinson, dada la intensificación. Las tensiones y la atención pública sobre este caso me llevan a alentar firmemente a ambas partes a que lleguen a una resolución hoy mismo. El juicio puede brindar justicia, pero también prolongará el daño para ambas partes. Mark mantuvo la voz medida, su señoría, estamos abiertos a un acuerdo si garantiza rendición de cuentas significativa, sin embargo, cualquier acuerdo debe incluir una rendición de cuentas más sustancial. Sanción económica y admisión formal por escrito de irregularidades por parte de la señora Miller. El juez asintió. La señora Miller, su consejo puede responder. El abogado de Karen se puso de pie claramente. Sacudió su señoría, mi cliente está dispuesto a aumentar el acuerdo a 150,000 pesos y proporcionar una disculpa por escrito. Creemos firmemente que esto es justo. Resolución. Ion se inclinó hacia Mark, su voz baja, no se trata del dinero, es sobre hacerle entender lo que hizo. Mark asintió poniéndose de pie nuevamente, su señoría, la oferta monetaria es aceptable, pero nosotros insistir en que la disculpa se presente verbalmente en audiencia pública, cualquier otra cosa menos que eso socava la rendición de cuentas que este caso busca establecer. El juez miró al abogado de Karen, quien dudó antes de inclinarse hacia su cliente. Su intercambio susurrado fue acalorado pero finalmente breve. Karen se puso pálida y demacrada y dijo con voz monótona, me disculparé. Los ojos del juez se entrecerraron. Señorita Miller, espero que entienda que una respuesta poco sincera. Una disculpa solo te dejará mal parado y socavará cualquier resolución de Karen. Sus labios se presionaron en una fina línea mientras asentía brevemente. Entiendo, señoría. El juez se volvió hacia la habitación muy. Bueno, este tribunal se suspenderá brevemente mientras ambas partes ultiman los términos del acuerdo. Nos volveremos a reunir en breve. El mazo golpeó de nuevo y la sala estalló en susurros mientras todos se ponían de pie.
Ion permaneció en el lugar con el corazón palpitando con fuerza mientras procesaba lo que acababa de suceder. Mark colocó una mano tranquilizadora. En su hombro. Estás haciendo lo correcto. Mark dijo que esto no se trata solo de tú, se trata de hacer una declaración. Ion asintió y su resolución se solidificó. No buscaba venganza, buscaba un cambio y ahora estaba más cerca que nunca. Al verlo suceder, la sala quedó en silencio. Cuando la juez regresó y tomó asiento, el mazo golpeó con fuerza. Llamando la atención de todos los presentes, Karen se sentó rígidamente en la mesa del acusado, su expresión tenso mientras Ion permaneció tranquilo. Su resolución inquebrantable. Esta corte es. El juez se reunió nuevamente para finalizar los términos del acuerdo en el caso de Robinson versus Miller y anunció que ambas partes han acordado un acuerdo monetario de $1,000 y una disculpa verbal pública para ser entregado por la acusada señorita Fonto. Miller puede proceder. Abogado de Karen se inclinó y le susurró algo, pero Karen apenas lo reconoció. Se puso de pie lentamente, sus manos agarrando el borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía erguida. Su rostro estaba pálido, sus labios presionados en una delgada línea. Karen se volvió hacia Ion, sus ojos brillaban con una mezcla de resentimiento y derrota. Su voz cuando habló era. El señor Robinson, tenso y tembloroso, comenzó a hacer pausas como si las palabras fueran físicamente. Me dolió. Quiero disculparme por lo que pasó en el parque ese día. Hice suposiciones sobre ti que fueron injustas. Y me equivoqué, reaccioné exageradamente y mis acciones te causaron daño. Ion la observó cuidadosamente, su expresión ilegible. La sala permaneció en silencio. El peso de el momento en que se presionaba a todos los presentes. Karen inhaló bruscamente. Sus manos se apretaron sobre la mesa. Entiendo que mi comportamiento estaba arraigado en prejuicios que debería haber reconocido y abordado hace mucho tiempo. Dejé que el miedo y los prejuicios guíen mis acciones y por eso lamento profundamente que su abogado la haya empujado gentilmente, y agregó, asumo toda la responsabilidad por lo que hice y por el dolor que te causé. Espero que esta disculpa pueda ser el primer paso para arreglar las cosas. Cuando ella terminó, se sentó abruptamente evitando el contacto visual con Ion o cualquier otra persona en la habitación. Sus manos temblaban ligeramente mientras los colocó en su regazo. El juez se volvió hacia Ion. Señor Robinson, ¿acepta el términos del acuerdo, incluida la disculpa del acusado? Ion se quedó mirando fijamente. Firme mientras miraba primero al juez y luego a Karen. Sí, señoría, yo acepte. El juez asintió. Entonces este caso está resuelto. Miller, espero que reflexione sobre las consecuencias de sus acciones y tomar medidas para garantizar que nada como esto suceda. Sucede de nuevo. Señor Robinson, gracias por buscar la justicia de una manera que se sostiene. Individuos responsables mientras promueven un cambio significativo. El mazo golpeó uno. La última vez que se marcó el final del procedimiento, Karen permaneció sentada. Los hombros se hundieron mientras la sala del tribunal comenzaba a despejarse. Ion se volvió hacia Mark, quien le dio un firme apretón de manos. Bien hecho, dijo Mark. Manejaste esto con gracia, has hecho más que obtener justicia, has dado ejemplo fuera del juzgado, en el aire. La luz del sol era nítida y contrastaba con la atmósfera pesada que había en el interior. Los escalones pululaban, los micrófonos extendidos y las cámaras destellaban. Mark guió a Ion entre la multitud, respondiendo algunas preguntas puntuales. La señorita y el señor Robinson, ¿cómo? ¿Qué opinas sobre la resolución? Un reportero llamado Ion hizo una pausa en su voz. Tranquilo pero firme, me siento aliviado de que haya terminado y tengo la esperanza de que este caso envíe una señal clara. Mensaje: nadie debería ser tratado como yo fui tratado y espero que esto haga pensar a la gente 2 veces sobre sus suposiciones y acciones. Mientras Mark lo conducía hacia un auto que lo esperaba, otro reportero le preguntó: ¿qué sigue para usted, señor J. Robinson? Ion dudó un momento antes de responder. Voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, ayudando a la gente y defendiendo lo que es correcto.
eso no cambia, Karen. Mientras tanto, se escabulló por una entrada lateral con su abogado evitando por completo a los periodistas. Su rostro estaba ceniciento mientras subió al asiento trasero del coche de su marido. Greg se sentó en silencio en el asiento del conductor, su expresión era sombría. Se alejaron. Karen miró por la ventana, su mente corría a toda velocidad por el peso de la humillación pública y la pérdida financiera la oprimían como un vicio. Siempre se consideró una buena persona, pero ahora se vio obligada a enfrentar la verdad de sus acciones. Reveló algo más feo de lo que jamás se hubiera atrevido a admitir. Greg rompió el silencio. Tendrás que averiguarlo. Descubra cómo seguir adelante a partir de esto, dijo con voz ronca, no solo para nosotros, sino para ti. Karen no respondió por primera vez, se dio cuenta de que no tenía idea de cómo empezar. John regresó al centro comunitario más tarde esa tarde. El zumbido familiar de la actividad lo tranquilizó. María lo recibió en la puerta. Su sonrisa era cálida pero curiosa. ¿Cómo le fue?, preguntó. John se encogió de hombros, su expresión pensativa. Está hecho, se disculpó y nos instalamos. María sintió con su tono suave. ¿Y cómo te sientes? John hizo una pausa. Teniendo en cuenta la pregunta, siento que valió la pena, dijo finalmente, no solo por mí, sino por todos los que han estado allí. Pasó por algo así y no tuvo la oportunidad de luchar. Ella sonrió. Lo hiciste bien, John. Realmente lo hiciste. Mientras caminaba por el bullicioso centro. El ruido y la energía del espacio lo llenaron de un sentido de propósito. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por ahora estaba contento de seguir adelante sabiendo que había hecho su parte para mejorar un poco las cosas en las semanas posteriores al juicio. El acuerdo devolvió una sensación de calma a la vida de John, pero el frenesí en torno al caso comenzó a desvanecerse. Aunque las lecciones que trajo consigo permanecieron en la conciencia pública, los medios de comunicación cubrieron la resolución con moderación, centrándose más en el precedente que sentó que en la caída personal de Karen. John estaba sentado en su pequeño apartamento una tarde tranquila hojeando un periódico que contenía un artículo de opinión titulado La rendición de cuentas en acción, el caso Robinson y lo que significa para todos nosotros. Leyó el artículo lentamente, dejando que las palabras se absorbieran en el artículo. Elogió su composición y la voluntad de luchar por la justicia, enmarcándolo como una figura de fortaleza silenciosa frente a la flagrante injusticia. Dejó el periódico y se rió suavemente para sí mismo de todo esto. Murmuró sacudiendo la cabeza por encima de un bolso que ni siquiera quería tocar al otro lado de la ciudad. Karen estaba sentada en su mesa de comedor con una pila de facturas y papeles legales extendidos ante ella. El acuerdo de $150,000 se cernía sobre ella como una nube oscura, la tensión financiera, obligándola a tomar decisiones difíciles. Ya había vendido su auto y se había mudado de su lujosa casa a un modesto apartamento para liberar dinero para el pago que su abogado le había advertido que seguir luchando contra el caso costaría aún más y no habría garantía de éxito. Y entonces la mujer que había acusado a John de intentar robarle su bolso ahora se encontró escribiendo cheques para saldar la deuda. La deuda que tenía con él no se le escapó, pero ella se negó a pensar en ello. En lugar de eso, se centró en su amargura, repitiendo los acontecimientos una y otra vez. Su mente culpaba a todos menos a ella misma. John regresó al centro comunitario, donde la vida había vuelto a la normalidad. Los niños a los que él guiaba volvían a correr por los pasillos y sus risas resonaban a través del espacio. Para él el caso había sido un capítulo significativo, pero no toda la historia de su vida. Una noche mientras recogía sus cosas después de un largo día. María pasé por encima de una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Has visto lo último, no es así?, preguntó tendiéndole el teléfono a John, levantando una ceja. ¿Y ahora qué? María le entregó el suyo.
teléfono donde se mostró una publicación en las redes sociales de un medio de noticias local que detallaba las dificultades financieras de Karen. Tras el acuerdo, se destacó que se había visto obligada a vender sus pertenencias para pagar los daños que había sufrido. Básicamente gastó todo el dinero que pensó que estaba robando, dijo María con un tono ligero, pero John se rió un poco. Un sonido profundo y genuino que no había sentido en semanas. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas, ¿no es así, María? Asintió con la cabeza y su sonrisa creció. Seguro que sí, pero tú lo hiciste posible, John, no lo hiciste solo. Déjalo pasar, te defendiste a ti mismo y a muchas otras personas que han pasado por lo mismo que John. La risa se desvaneció y fue reemplazada por una tranquila sensación de orgullo. Sí, dijo suavemente. Supongo que sí. Mientras caminaba hacia su casa esa noche, la fresca brisa de la tarde traía consigo una sensación de cierre, no sentía enojo ni. Ya no había más resentimiento, solo alivio. Había luchado por lo que era correcto y, aunque el viaje había sido doloroso y había valido la pena. Karen pensó que tal vez nunca entendía verdaderamente el daño que ella había causado, pero esa no era su carga. Había hecho lo que pudo para responsabilizarla y el resto dependía de ella. John sonrió levemente mientras giraba hacia su calle, el peso sobre sus hombros finalmente se levantó, la vida después de todo tenía una manera de arreglar las cosas.